Contratación pública, episodio 171, edición de verano. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata que guía y enseña a empresas a vender a la administración. 28 de julio de 2023, episodio número 171, episodio de la edición de verano y por eso más corto, de menos tiempo, aunque con la misma intensidad, dedicado a comentar algunas de las preguntas o cuestiones que algunos de vosotros, alumnos y también clientes, me han planteado durante la temporada. Pero antes, si este verano quieres poner en orden tus conocimientos sobre vender a la administración, o mejor aún, prepararte para empezar a vender en septiembre, echa un vistazo a mi formación Aprende a vender a la administración en 7 horas, en luisgracia.es/7. Venga, vamos allá. Durante este curso, un cliente me hizo una consulta en la que planteó la posibilidad de constituir una UTE. Una ocurrencia cuando de lo que se trata es de disponer de los medios suficientes para acreditar la solvencia técnica en una licitación en concreto, como era el caso. Y digo una ocurrencia porque existen alternativas a la UTE para ese mismo fin. Y lo digo también porque no se me ocurre una forma peor de resolver la acreditación de la solvencia técnica cuando ésta supone un problema para acceder a una licitación. El caso es que mi no a la UTE fue claro y rotundo. Ni me planteé explorar la posibilidad de contemplarla. No lo hice porque ni el contrato, ni el cliente, ni la situación eran las adecuadas para plantear la constitución de una UTE para resolver todo esto de la solvencia técnica. De hecho, si finalmente no se lograba acreditar la solvencia técnica con los medios previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, la recomendación hubiera sido desistir de presentar oferta y seguir la vida. Todo menos hacer la UTE, que contratos y oportunidades nunca faltan, solo hay que saber esperar. El cliente me preguntó: «Pero, Luis, ¿qué tienes en contra de las UTEs?» Pues que he sufrido en primera y en tercera persona las suficientes situaciones para saber cuándo es factible y cuándo no hacer una UTE. Y es que, efectivamente, para que una UTE sea planteable, se tienen que alinear unas cuantas circunstancias y además de estas, se tiene que dar entre personas que tengan las cosas claras, muy claras. Porque, salvadas las cuestiones de índole técnica y las jurídicas o de gestión, lo que nos queda, lo realmente importante y más difícil, corresponde a las personas, que son quienes pilotan la UTE. Y lo cierto es que yo prefiero cortar por lo sano, no meterme en el huerto de una UTE para acreditar solvencias, algo que se puede resolver de otra manera y que, si no se resuelve, mejor dejar pasar el contrato. Bien, repasemos las cuestiones esenciales sobre la UTE, Unión Temporal de Empresas. Las UTEs o uniones temporales de empresas tienen su propia regulación, una ley específica para esa figura. Se trata de la Ley 18/1982 de 26 de mayo sobre el régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de empresas y de las sociedades de desarrollo industrial regional. Y aunque el enunciado de la ley indica que regula cuestiones del ámbito fiscal, la ley prevé algunas cuestiones básicas sobre la conformación y funcionamiento de las UTEs. Por otro lado, en la Ley de Contratos del Sector Público existe un artículo, el 69, dedicado a regular las uniones temporales y sus condiciones de participación en la licitación y ejecución de contratos públicos. Además de este artículo 69, también existen distintas alusiones a la UTE en relación a situaciones o preceptos concretos de la ley. Por tanto, las uniones temporales de empresas, pues están definidas y son normalmente reconocidas, tanto en la ley como en la práctica habitual. No extrañan, ni suponen un reto por esta cuestión. De hecho, las uniones temporales de empresas, las UTEs, son una figura jurídica muy utilizada, especialmente en el sector de la construcción y en proyectos
de gran envergadura. Las UTEs permiten a 2 o incluso más empresas unirse para llevar a cabo un proyecto específico, compartiendo capacidades, riesgos y también beneficios. Algunas de las particularidades de una unión temporal de empresas son que las solvencias de sus integrantes, sus recursos financieros y también técnicos, se suman, se acumulan. Es la razón por la que esta figura despierta el interés de empresas normales, pequeñas. Que no es necesario constituir la AUTE antes de la adjudicación. Solo hay que constituir cuando la unión temporal ha sido adjudicataria del contrato. De ahí que convenga tener las cosas claras y todo acordado desde el principio, desde el momento de presentar la oferta. Que una ejecución temporal de empresas no tiene personalidad jurídica propia. Los integrantes responden de forma solidaria. Solidaria. Dicho de otra forma, los integrantes de la UTE responden por ella sin límite ni sujeción al porcentaje de participación. Mucho ojo u oído con esto. Una UTE no funciona bajo la premisa de que cada palo que aguante su vela. Y por último, que hay que constituir, nombrar un representante, liquidar impuestos y liquidar la misma UTE, y que todo eso cuesta tiempo y dinero. Y algunas cuantas cosas más que no son menos importantes, pero que tampoco viene al caso desarrollar ahora porque no es lo que te quería contar. La cuestión es que formar una UTE es la peor de las formas de resolver un problema de solvencia técnica. Y lo es porque para que, en mi opinión, una UTE sea viable, se tienen que dar una serie de condiciones. Voy a intentar concretarlas. Vamos a ver. Primero, tiene que haber dinero. Tiene que haber dinero. El contrato tiene que dar de sí, tiene que haber alegría, trabajo abundante y facturación para repartir. Plantear una UTE para repartirse una miseria no tiene sentido. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? Bueno, hablar de dinero en términos absolutos, oye, no es prudente. El dinero siempre hay que ponerlo en relación con otras cosas. Por ejemplo, no es lo mismo pensar en facturar 1.000.000 que en facturar 1.000.000 y ganar con ello 20.000 euros. No es lo mismo plantear invertir 30.000 euros en contratar a alguien que plantear invertir 30.000 euros para ganar 1.000.000 de euros en 5 años. Se entiende, ¿verdad? El dinero por sí solo no explica nada. Solo cuando se pone en relación con algo empieza a tener sentido. En el caso de la UTE, la facturación que se espera obtener a través de la misma UTE, pues, oye, se puede poner en relación, por ejemplo, con el beneficio que se espera sacar o con la facturación total de la empresa en el último año. Cosas que nos den la medida y proporción del compromiso que se asume y de si merece la pena asumirlo. Segunda cuestión. Para formar una UTE tiene que haber complementariedad. Las empresas que forman la UTE o que tengan previsto o que estén en ello tienen que beneficiarse de la unión, ser complementarias, ganar competitividad con ella, lograr capacidades que de forma individual no tendrían. Es justamente eso de que el todo es más que la suma de las partes. Por ejemplo, se me ocurre una empresa de construcción se une a una empresa instaladora para ejecutar un contrato de obras de 2 millones de euros en el que las instalaciones eléctricas, de climatización, de protección contra incendios, suponen un 40% del presupuesto. En un caso así, las empresas, pues son complementarias y por esa razón su oferta puede llegar a ser más competitiva. Además, pues hay una facturación interesante para ambas. Y tercera cuestión, y no menos importante, y es la que tiene que ver con las personas. Tiene que haber cultura. Por un lado, cultura de contratación pública. No puede ser que uno de los integrantes de la UTE esté continuamente explicando y justificando cada paso que hay que dar. Hay que saber dónde nos estamos metiendo. Y por otro, cultura de colaboración. Personas sumamente profesionales que dejan de lado las cuestiones personales y que se centran en ser prácticas y sacar adelante el contrato con el mayor beneficio y provecho para todos. Muchas UTE se han complicado por egos mal gestionados o porque uno de los integrantes solo tenía una ligera idea de los derechos y obligaciones que comporta la ejecución de un contrato público. Resumido, contratos con entidad, complementariedad para ganar competitividad y conocimiento sobre contratación pública, además de profesionalidad y mucho pragmatismo. Podríamos añadir más cosas, sí,
Aunque estas tres dimensiones son básicas para que una UTE no sea un problema por ser una UTE, que bastantes problemas hay ya de normal como para andar buscándolos con asociaciones forzadas y hasta rocambolescas. Bien, ¿qué pasa cuando una empresa piensa en recurrir a la UTE para acreditar la solvencia técnica? Bueno, pues a riesgo de generalizar, lo que suele ocurrir es, primero, que el contrato le viene grande y por eso no puede acreditar solvencias. A ver, la facturación le encaja, le gusta. El beneficio teórico también, claro. Pero lo cierto es que nunca se ha enfrentado a un encargo como ese. Por eso necesita otra empresa, que si pudiera, lo haría sola, se haría un Juan Palomo. Segunda cuestión, que busca socio para los papeles, para tratar de acreditar, olvidando que luego hay que ejecutar y que para resultar competitivos tiene que haber complementariedad en la ejecución y no solo en los papeles. Y tercero, que ese estirar el brazo más que la manga da lugar a pensar en falta de conocimiento y, cuidado, que en las decisiones domina lo emocional sobre lo racional y más práctico o conveniente para el negocio. Entonces, prudencia. Si el contrato viene grande, mejor dejarlo pasar. Quien no puede lo que quiere, debe querer lo que puede. Mejor ir poco a poco, no atragantarse. Y el socio de una UTE no se debe escoger en función de la solvencia que permita acreditar. Mira, es mejor ir solo que mal acompañado. Si no hay complementariedad, fuera. Eso es lo que tengo en contra de las UTE, cuando se piensa en ellas para acreditar solvencias, que es una suerte de matrimonio de conveniencia que normalmente se acaba con la sentencia de un juez. Y hasta aquí el episodio 171, último del mes de julio de 2023. En el próximo episodio seguiré comentando esas cuestiones o dudas que clientes y alumnos me han planteado durante la temporada. Puedes hablarme, espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en luisgracia.es/contactar. Puedes aprender a vender a la administración en luisgracia.es y puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública, a través de Spotify, iVoox, Apple Podcast y en cualquier app de podcast, en todas partes, menos en A3 Media. Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.